Continuamos. Vamos a la clase 7 de esta escuela, de este núcleo número 3. Continuamos con el estudio que estamos llevando a cabo de las clases correspondientes a el periodo de hoy. Clase 7. Seguimos sobre lo que es el tópico que estamos desarrollando sobre las 3 F que destruyen a los ministros en el ministerio. Nos corresponde seguir con la parte que estamos hablando de la finanza. Pablo no dijo que lo malo está en tener dinero, sino en tener amor al dinero. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es tener dinero y otra cosa es tener amor al dinero. Porque hay gente que de verdad no tienen dinero, pero tienen amor al dinero. Así como tenemos gente que tienen dinero, pero no tienen amor al dinero. Permiso. Ya vamos superando la alergia. Ahora, la fama. ¿Sí? Ya terminamos entonces con la parte del dinero. Vamos a la fama. La fama, relativo a la sed de prestigio, el ser aplaudido y reconocido. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, codear, malimponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantener el estrellato. Nelson Ned, el enano gigante de la canción, en una entrevista en relación al prestigio en relación al prestigio, que el aplauso es orgásmico, es afrodisíaco. Dijo que la cocaína es un té de manzanilla en comparación a los efectos que producen los aplausos. El principio en el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo, el que quiera ser servido tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La base bíblica para eso está en Mateo 11:12. Y ejemplo tenemos en la vida de Jesús y en la vida de el diablo. ¿Cuál es el gran y hermoso ejemplo que tenemos? Que Jesús se humilló y por esa humillación luego fue exaltado y fue elevado por lo más alto de las esferas de la vida en todo lo que podemos ver como lo grandioso y lo glorioso. Ahora, en este caso, Luzbel se enalteció, se enorgulleció y entonces fue descelado, fue humillado por causa de su enaltecimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros los que servimos a Dios debemos de tener claro es que el servicio a Dios lo debemos de hacer con humildad y que Él nos exalte cuando fuere tiempo. No somos nosotros los que vamos a exaltarnos. No es nuestra gloria la que debemos buscar dentro de el servicio al Señor, dentro del ministerio. Es el bienestar de otros y de otras. Es la gloria de Él la que nosotros debemos manifestar. Es el engrandecimiento de la iglesia
que es parte del trabajo que a nosotros se nos ha encomendado como ministros, siervos o servidores del Señor. Entonces, de esa manera, estando nosotros humildemente al servicio de Él, Él se encargará de engrandecernos, de enaltecernos cuando fuere tiempo y si fuere necesario. Sin embargo, una de las principales honras que hemos recibido de Dios es el supremo llamamiento, como lo leíamos más atrás. Nadie puede estar en un ministerio como tal si no ha sido llamado por Dios. Pero si ha sido llamado por Dios, es una gran honra que el Dios Todopoderoso, el Cristo resucitado, nos haya tomado en cuenta para venir a servir dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Que Él nos haya conferido esta responsabilidad debe de llenarnos de regocijo, de contentamiento, de alegría, el ser útil para otros y para otras. Y eso tiene recompensas eternas. Ahora, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, hablando de los discípulos. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor en el reino de Dios? El que se sienta a la mesa, una pregunta, o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 24 y 27. Jesús en el área física, se cree que era el mayor de todos ellos. Aparte de ser mayor en el área física, en el área espiritual era superior a todos ellos, pero Jesús estaba entre todos ellos como el que sirve, pues los llamó, óigame, para servirles, no para servirse de ellos. Lo más tremendo del caso. Ahora, reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno. Por esta causa, podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Sí? Ok. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, 5 y 3. En relación a esto, el Señor me dijo, trabaja desde la sombra, en el anonimato, deja que sea yo quien te suba al escenario, te levante el telón y prenda las luces. El poder, deseo de controlar y estar sobre otro. Placer sexual. Esto es, hablando en cuanto a la falda, sería la tercer F. Ya vimos la primera finanza, esta acabamos de ver la fama y vamos a ver sobre el placer sexual, que tiene que ver con, como dice un amigo por allá, falda. Que cualquier tipo de fornicación, entendiendo que fornicación es el término porneia, que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios, aún dentro del matrimonio. La fornicación en relación a la pornografía. Seguimos viendo. La pornografía ingresa al mundo
La pornografía ingresa al mundo del individuo pasivamente, en pequeñas porciones, hasta volverlo adicto dependiendo de ella. La pornografía mina y debilita la conciencia, es el más grande hurtador de nuestras épocas, ya que saquea el buen carácter hasta llevarlo a ser anormal, depravado y feo. La pornografía es como un oasis, un mundo de fantasía, una oferta vacía, hueca, es como un abismo, un hoyo sin fondo, de donde muchas veces sus víctimas no pueden salir. La pornografía es como el gran monstruo que creó aquel gran científico llamado Frankenstein, cuyo monstruo mató a su creador. Es una fuerza que se reviste en contra de su hacedor, causando en la mayoría de los casos la destrucción total. La pornografía lleva a sus víctimas en forma intensiva en adicción a la indecencia y degradación, la perversidad y la inmoralidad y la sodomasoquismo, degradando la vida de los hombres, destruyendo sus familias, finanzas, salud, trabajo, ministerio, el propósito de Dios, entre otras cosas. Permiso. Toma en cuenta esta verdad en la única área en relación a la tentación que no estaremos altamente preparados para resistirla es en el área de la fornicación. Por esta causa, Pablo nos manda a huir de ella. Primera a Corintios 6:18. José el amado salió ileso de la tentación en el área de la fornicación porque huyó de ella. Para ser libre de las garras de la tentación en el área de la fornicación, no se necesita las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Sansón con toda su fuerza no pudo con la fornicación. José con su velocidad fue libre de ella. En conclusión al tópico, al tener dominio propio, que sí lo tenemos, sobre estas cosas, es producto de tener un carácter formado en línea con los principios del reino de Dios. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. Él dijo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera a Corintios 6, 12 y 13. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera a Corintios 10, 23. Ahora, para saber cuáles son las cosas lícitas que dice Pablo ahí, sencillamente usted debe de leer los versículos que le anteceden a este tema
de los cuales él va a enumerar una cantidad de cosas que luego dice que todas las cosas, cuales esas que él habló ahí, le son lícitas, pero no todas convienen, pero no todas edifican. Y también dijo que él no se dejaría dominar de ninguna de ellas. ¿Por qué no se dejaría dominar de una de ellas? Porque cuando usted se deja dominar de algo o de alguien, usted pasa a ser esclavo de ese algo o de ese alguien. Y como nosotros en Cristo no somos esclavos, nosotros en Cristo somos libres. Entonces, esa libertad que tenemos, debemos de sostenerla, mantenerla. ¿Quién la va a sostener? ¿Quién la va a mantener? Nosotros mismos. No es otro, no es otra. Dijo el mexicano, somos nosotros los que debemos de mantenernos. ¿Por qué? Porque se nos dio libre albedrío y porque también tenemos dominio propio. A nosotros se nos dotó de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, tenemos con qué combatir. Tenemos armas para librarnos de todas esas artimañas del enemigo. Ahora, Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ahora la pregunta es, si estos individuos eran aborrecedores de Dios, ¿lo conocían o no lo conocían? ¿Cómo tú aborreces al que no conoces? A lo que no sabes que existe. Entonces, si estos individuos eran aborrecedores de Dios, tenían que haberlo conocido. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, oiga lo que viene aquí, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Eso está dónde? Romanos 1, 28 y 32. David el rey tuvo sentido de conveniencia. David sabía, por sentido de conveniencia, después de la caída que tuvo con Betsabé, que todas las tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no les eran favorables. Por tanto, rechazó todas esas cosas, ministrando al alma con un espíritu convencido de la verdad. Bendice, alma mía, a Jehová, dijo David, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Dónde está registrado eso? En el Salmo 103, verso 1 al 5. David con un espíritu muerto, oiga, en cuanto a vida eterna, le ministró a un alma que estaba latente. Nosotros con un espíritu lleno de vida de Dios nos dejamos dominar por un alma que está entronada y viciada por no ser perfeccionada
o santificada por Dios, pero no es porque Dios no pueda, sino porque nosotros no lo dejamos. Porque Dios quiere santificarnos, ¿sí? Pero si nosotros no lo dejamos, Él no puede violar el libre albedrío que nos dio, que colocó en nosotros. Pablo habla y trata el suicidio del alma cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercitara en la piedad. Ahora, ¿qué es ejercitarse? A ver, ¿tienen ustedes alguna idea qué es ejercitarse? Hacer ejercicio todos los días. Ajá. Hacer un tipo de ejercicio. Tiene que ver con algo que se sabe hacer, que ya conocemos, pero que hay que repetidas veces hacerlo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha la fábula y profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Primera Timoteo 4, 6 y 7. El término ejercitarse es un verbo derivado del terminal en griego, gimnasio. Etimológicamente, el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal. Engruesa y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida pueda ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino, y Dios pueda llevar a cabo en ti su propósito. El tiempo, el simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador destruye el propósito de Dios en mí y con él las demás cosas, es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio y no optar por estas cosas y decidir por aquello que le agrada a Dios y me mantiene en su propósito, siendo de bendición para mi vida. He sido testigo de hombres de Dios que no tuvieron un sentido de conveniencia y por tal causa no tuvieron dominio propio. No es que no lo tuvieron, no les dio la gana de usarlo. Sobre la vanagloria de la vida, igual decir la sed de prestigio, sobre la codicia por el dinero y la fornicación, y se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores, perdiendo el sentido de o el derecho de ejercer el ministerio, su hogar, la salud, entre otras cosas, las perdieron también. Alguien dijo: dale dinero y fama al que nunca tuvo y sabrás quién es. Dale poder al que no tiene y lo conocerás mejor.
cuando alguien recibe de Dios poder, dinero, fama, prestigio y se mantiene en los principios del reino, siempre será aprobado por Dios para seguir recibiendo de él. Pero cuando alguien cambie su manera de ser por tener estos bienes, no es que cambió, sino que está manifestando lo que siempre ha sido. Y tal persona no es confiable para Dios en lo absoluto. Es decir, no es que Soraya, porque recibió una herencia de 5 millones de dólares y ahora no quiere ir al culto, ahora no tiene tiempo porque se la pasa paseando por Puerto La Cruz, se la pasa para la playa, se la pasa con sus amiguis del círculo social en el cual se está moviendo. No es que el dinero la hizo cambiar, no, ella era así, lo que pasa es que no tenía dinero para mostrarlo. El detalle está cuando ponemos a Pablo de concejal y entonces no quiere volver más a la iglesia porque esa es una iglesia así media que le faltan muchas cosas y entonces no quiere acercarse, no quiere ir a los cultos porque eso es chabacano, él tiene otra mejor por allá que tiene hasta aire acondicionado. Él no lo cambió el cargo, él era así, lo que pasa es que no tenía un cargo para mostrar lo que realmente era el tipo. Entonces la plata no cambia a nadie, ni el poder tampoco. La gente tan sucio, cochinos por dentro y manifiestan lo que realmente son al estar sobre poder y al tener dinero. Entonces, el culpable no es el dinero y el culpable no es los cargos, sino ellos que no se supieron manejar en esas posiciones. Por lo tanto, no están aptos para seguir recibiendo dinero de Dios y menos poder. Ahora, una de las virtudes que nos va a llevar a tener sentido de conveniencia, de traslado y caminar en dominio propio es el estar persuadido en lo absoluto de la verdad de Dios concerniente a su reino. El término persuasión del griego es peismone, término relacionado con peisto, que significa en la voz activa prevalecer sobre o ganarse a. Persuadir es inducir un cambio de manera de pensar mediante la percepción interna, afectando en lo positivo la razón, llevándola a una consideración morales. En la voz pasiva, persuadir indica creer, dar crédito, obedecer, estar seguro, confiado, plenamente sugestionado. El estar persuadido no es un convencimiento en el alma, es una aceptación absoluta, despótica, absorbente, donde la persona queda plenamente identificada con la realidad, quedando sellado por la verdad, que no hay lugar para dar un paso atrás. Este fue el caso de Timoteo, una virtud que puede ver Pablo en el cuadro, en él, cuando le escribe y le dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Tenemos el caso de los discípulos que estuvieron 3 años y medio con Jesús y según el testimonio que da las escrituras, ellos tenían un mero convencimiento en el alma, ¿sí?
de las cosas que oyeron y vieron en Jesús, pero no estaban persuadidos en el espíritu del asunto. El hecho de que Pedro haya negado a Jesús con maldición es una señal de la impersuasión en él. Era tanto la inseguridad que había en los discípulos que después de la muerte de Jesús, Pedro y algunos de sus compañeros volvieron a sus oficios, lo que les dio la persuasión interna espiritual a los discípulos fue la resurrección de Jesús, hasta el punto que la mayoría de ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida. Tenemos el caso del apóstol Pablo, confrontado por Jesús, camino a Damasco, tratado con palabras proféticas por Ananías, Hechos 9, 1 y 16. No fue persuadido en lo absoluto de la verdad. Tuvo Dios que trasladarlo hasta el tercer cielo y mostrarle las verdades y los ministerios, los ministerios del reino o los misterios del reino para producir en él la persuasión en absoluta y definitiva. Segunda a Corintios 12:1 al 4. Hasta que no seamos persuadidos, oiga, de la verdad, no habrá entrega, renuncia, abstinencia, responsabilidad, seriedad, compromiso, dedicación, constancia, perseverancia. Siempre viviremos una vida vacilante en la verdad, siendo desleales al conjunto de la deidad. Óigame lo que quiero recalcar. Hasta que no seamos persuadidos de la verdad, oiga, no habrá entrega, renuncia, abstinencia, responsabilidad, seriedad, compromiso, dedicación, constancia, perseverancia. Siempre viviremos una vida vacilante en la verdad, siendo desleales al conjunto de la deidad. Entonces saque cuenta usted qué es lo que está pasando con muchos y muchas de los que usted conoce. ¿Por qué razón no se aferran? ¿Por qué razón no se afirman como debieran hacerlo? Es porque todavía no están persuadidos, están convencidos de que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Pero el convencimiento, señoras y señores, es de el alma y la persuasión es del espíritu. Y cuando la gente es almática, hoy creen una cosa, hoy están de una forma y mañana están de otro, porque son sensuales, sí, almáticos, carnales. Es decir, los tiempos, el frío, el calor, les dirigen su vida. Entonces, mientras no haya persuasión, no va a haber, oiga, entrega, renuncia, abstinencia, responsabilidad, seriedad, compromiso, dedicación, constancia, perseverancia. Siempre vivirán una vida vacilante, como la paloma que se para en el alambre, tira para adelante y tira para atrás, como el que se mece en la mecedora, se mece, pero no avanza. Entonces estarán en una vida vacilante en la verdad, siendo desleales, oiga, al conjunto
de la deidad. ¿Qué tiene que ver con ser desleales? Viven cometiendo todo tipo de pecados sociales y morales. Están dentro de la iglesia, están dentro del ministerio, pero como no están persuadidos, solamente hay un mero convencimiento. Lamentablemente, este tipo de hombres y de mujeres están próximos a, en cualquier momento, ser desechados para el propósito de Dios. No porque Dios no los quiera ni los necesite, no, sino que Dios no puede trabajar con gente así, porque Dios es un ser santo y todos los que estamos trabajando con Él y para Él tenemos que manifestar esa característica de Él. ¿Cuál? Santidad. Y la santidad nunca, nunca, nunca la vamos a practicar hasta tanto que no estemos persuadidos de la vida espiritual y del llamado que se nos ha hecho a servir. Y también que el Dios que nos llamó tiene una demanda. Sé santo porque yo soy santo. Y si Dios es santo, nosotros los que le servimos a Él tenemos que manifestar ese carácter también. Bendiciones. ¿Quieres? No quieres.